o epístola a los Gálatas. Pues buenas tardes, iglesia bonita, iglesia de Dios, casa de oración aquí en Tijuana. Hoy vamos a iniciar con el libro, la carta o la epístola a los Gálatas. ¿Sí? Cualquiera de los tres es correcto. Es carta, es epístola, que quiere decir carta, o libro, ¿sí? O libro. A los Gálatas. Y en este primer tema que vamos a compartir con ustedes le titulamos así, mire, Pablo se presenta como predicador del Evangelio. Ahora, esto tiene un impacto muy fuerte. Quizás para nosotros no, pero en aquel contexto histórico fue algo, vamos a llamarle así, sobrenatural. Que Pablo se presentara como predicador del Evangelio. Hoy no tenemos repaso de la semana anterior, porque hoy estamos iniciando un nuevo libro. Pero sí tenemos una introducción, ya que como estamos comenzando un nuevo tema en nuestro estudio del Nuevo Testamento, y como lo mencionamos hoy ya, el libro Carta o Epístola a los Gálatas. ¿Por qué se llama Gálatas? Porque mucha gente va a decir, ¿por qué se llama Gálatas? ¿De dónde agarraron ese nombrecito? Bueno, pues es una ciudad, Galicia, allá en aquella zona, y ahí se estableció en su primer viaje misionero, en su primer viaje misionero, el apóstol Pablo estableció una congregación cristiana, ¿sí? Entonces, por eso se llamó Gálatas, porque fue una carta, una epístola enviada a esa congregación dando instrucciones siempre. Ahora, dentro de este estudio bíblico que estamos llevando, de las materias que estamos viendo, también contamos con panorama del Nuevo Testamento. Si usted se mete a la página web www.casaoraciontic.org, va a encontrar una materia que se llama Panorama del Nuevo Testamento. Ahí se compartió todo el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis, pero solamente es una sesión de todo el libro. Es muy genérico. Y ahí lo tenemos. Sin embargo, pues ahí, como le digo, se hace una sola exposición, todo el libro de Gálatas. Y hoy no es panorama, sino hoy lo estamos viendo capítulo por capítulo, aunque también se puede profundizar más haciendo un exégesis. ¿Qué es un exégesis? Pues podemos irnos hasta frase por frase y hasta por término, ¿no? En el contexto, por qué se menciona ese término importante que se estaba manejando. Pero lo vamos a hacer, Gálatas sí no vamos a ir capítulo por capítulo, solamente son 6 capítulos. Así es de que, aunque también se puede profundizar más. ¿Qué es una exégesis? Ya se lo expliqué, pero se lo vuelvo a mencionar. Es un estudio minucioso que puede ser hasta por frase, ¿no? O hasta por palabra. Así es de que vamos a iniciar con la introducción de la carta, epístola o el libro de Gálatas. Tiene solamente 6 capítulos. Se dice que se escribió entre los años 49, 50 después de Cristo. Y algunos teólogos y maestros le han dado a esta carta a los Gálatas, también así se le denomina, como la carta magna de la libertad cristiana. La carta magna de la libertad cristiana. Se llama Gálatas a la iglesia que fue establecida en Galacia. Y hoy, en el contexto geográfico, ¿dónde está o dónde estuvo Galacia? Bueno, donde es Turquía ahora. ¿Sí? Usted va al mapa, donde ve Turquía, ahí estaba establecida esta ciudad. Del escritor no hay duda, ¿no? Él se presenta a sí mismo. Gálatas, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Gálatas, Pablo, apóstol, ¿sí? Apóstol, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Ahora, me brinqué algo que está en paréntesis. Si usted va a su Biblia, me brinqué algo que está en paréntesis, que es muy importante. Por eso es algo que se quedan en ese contexto, en ese momento de vida. Me imagino que la gente, no sé qué expresiones pudo haber hecho, quizás algunos diciendo, ¿qué? Otros, no le creo, ¿me explico?
¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pablo, apóstol, y lo que viene entre paréntesis, fíjese lo que dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esto era algo que el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, rechazaba, aborrecía e inclusive perseguía. Y aquí es donde viene lo extraordinario, hermanos. Esta congregación, pues, como le digo, que en Galacia, fue establecida en el primer viaje misionero de Pablo. Y esta carta, o en esta carta, se aborda el tema de la libertad que Cristo da a los creyentes. Y entonces la gente, una vez más repito, en ese contexto va a decir, no lo puedo creer. ¿Estoy seguro de lo que estoy oyendo? Saulo de Tarso hablando de esto. Bueno. Sin embargo, aunque ya era para este momento, cuando ya estaba predicando la palabra de Dios, la palabra de Cristo, para este tiempo ya era ex Saulo de Tarso. ¿Okay? Era ex Saulo de Tarso. Lo que conocemos hoy ya en una conversión sobrenatural como el apóstol Pablo. No es limitativo a ese tiempo. Todo lo que empezó a predicar el apóstol Pablo, de todas esas cartas que él, inspirado por el Espíritu Santo, escribió. Ahora, acuérdense, no necesariamente él las escribió de puño y letra. Tenía alguien que las escribía por él y él dictaba, ¿okay? Lo que Dios le estaba mostrando. Así es de que él encontró al momento de predicar el evangelio lo que él mismo hacía cuando era Saulo de Tarso. ¿Qué encontró? Críticas, resistencia, ataques, burlas, de todo, de todo. Y esto no es limitativo a ese tiempo. Siempre va a haber oposición. Pero algo que muchas veces no podemos comprender, hermanos, hermanas, es que muchas veces esa fuerte oposición está dentro de la iglesia. Está dentro del cuerpo de Cristo hoy. En aquellos tiempos estuvo dentro del judaísmo. ¿Okay? ¿Por qué menciono el judaísmo? Porque era, pues, por llamarlo así, la religión oficial en aquellos tiempos, ¿no? Y tuvo resistencia. En donde veremos pues también al ver este primer capítulo y toda la carta, que empezó a tomar una fuerza cuando el apóstol Pablo empezó a predicar, volvió a tomar, vamos a ir por llamarle así, fuerza el legalismo. ¿Sí? ¿Qué era el legalismo en aquel tiempo? Pues lo mismo que hacía Pablo, Saulo de Tarso, cuando no se había convertido a Cristo. ¿Qué es el legalismo? Bueno, continuar con reglas, costumbres y rituales que solamente se hacían, y muchas veces en nuestros tiempos se hacen para convencer o para cumplir lo establecido por Dios. Pero una cosa es cumplir, por ejemplo, asistir obligatoriamente. Hoy, en esta tarde, hay 2 acciones y tengo que estar en la congregación. Luego me ponen en falta, híjole, bueno. O estar esperando el jueves para asistir, porque quiero ser edificado en la palabra de Dios y además quiero convivir con la familia cristiana, que es de grande edificación para nosotros. Yo no sé para usted, hermano, pero que usted esté aquí para mí es de grande edificación, porque para nosotros los pastores es un deleite que la gente tenga hambre de recibir la palabra de Dios.
y debemos tener ese amor mutuo porque la hermana que está acá, el hermano que está acá, el hermano que está allá, el hermano que está allá y la hermana que está aquí y el hermano que está acá, mutuamente nos debemos poner contentos porque deseamos ser instruidos en la palabra de Dios. Y lo pueden escuchar en su casa, como algunos les saludamos que están en su casa. Sin embargo, es mejor estar acá. Es mucho mejor, hermanos. Así es de que, ¿qué es lo que estaba aconteciendo en aquellos tiempos? Y es un tema que trata el apóstol Pablo en esta carta. Pues precisamente que el pueblo era más religioso que creyente en Dios. Y hay una gran diferencia entre ser creyente en Dios y ser religioso. Religioso lo hago para cumplir. Creyente en Dios lo hago porque es necesario y siento en mi corazón precisamente esa necesidad de estar en comunión con mi Padre Celestial. Así como el niño con su papá. Cuando llega su papá, ¿verdad? A casa, no sé, quienes tienen hijos pequeños, llega su papá a casa y el niño rápidamente, papi, hermanos, y no lo rechacemos. Yo en una ocasión, y esto va de gratis, no, esto es gratis, un paréntesis. En una ocasión, hermanos, acuérdense que nosotros también somos padres y abuelos y nuestros hijos ya rebasan las 3 décadas, pero estaban chiquitos, en un momento determinado estaban chiquitos. Y yo de repente noté una vez que mi hijo pues, estaba pegadito a mí y hacía una cosa y estaba pegadito a mí. Y de repente yo, no conocía de Cristo, no conocía de Cristo. Porque mis hijos cuando yo conocía de Cristo ya tenían 8 o 9 años. ¿Sí? Entonces, estaban conmigo y de repente, ay, mi hijo, por favor, ¿no? Pero en esa conciencia, esto es gratis, este es un paréntesis, en esa conciencia, ahora sí que alguien me mostró algo, ¿no? Así en mi corazón, en mi mente, en mi sentir. Tú eres el ejemplo de Él. Y Él te ama. Por eso está junto a ti. Y lo traes como una sombra. Para Él tú lo eres todo. Sé buen ejemplo. Ámalo. ¿Sí? Y anhela también estar con Él. Y qué bueno que está contigo, porque qué triste que no quisiera estar contigo. Que no quisiera estar junto a ti, recibiendo ese ejemplo, esas enseñanzas, esa atención, ese amor. ¿Me explico, hermanos? Bueno, entonces eso es un hijo o es el padre para un hijo. Amén, hermanos, es el padre para un hijo. Y nosotros como hijos de Dios, tenemos que estar pegados a nuestro papá. ¿Cuál era concretamente una de esas prácticas que el judaísmo quería insertar o no quería dejar de practicar y que lo va a tomar ahí? El tema del apóstol Pablo, pues precisamente era la circuncisión. Ustedes saben que en aquellos tiempos era un ritual que se tenía que hacer para entonces poder pertenecer. Pero en una ocasión el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, lo encontramos en Mateo 5:17. Sus palabras, dice, no piensen que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar o a cancelar o a eliminar o a derogar, no, sino a cumplir. Pero en el sentido, ahora en esta nueva dispensación, en el sentido correcto, o sea, no por obligación. En Mateo 15:1 dice lo siguiente, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición, se escucha? La tradición de los ancianos, cuando no se lavan las manos cuando comen, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, Jesús le dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Se diga? Ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios por su tradición que ustedes pusieron. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen,
ustedes dicen, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, entonces están quebrantando la ley. Imagínate, tu papá, tu mamá tienen necesidad y dicen, no, pues es que lo tengo que dar a la iglesia y pues no puedo ayudarte. Eso, o sea, son insensibles a la necesidad por atender una costumbre. Ahora, el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, es necesario hacer esto sin dejar hacer aquello. ¿Okay? Entonces ahí es donde se perdían, hermanos. Fíjese, con respecto a la circuncisión, desde el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, que significa la segunda ley, encontramos lo siguiente. Ahí en el capítulo 10, versículo 16, escuche bien, desde Deuteronomio, desde el Pentateuco, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. ¿Se fija? Porque pensaban que con rituales estaban cumpliendo con la voluntad de Dios, pero su accionar era bien diferente, muy apartado de la voluntad de Dios. Por eso también dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra y quiere cumplir sus tradiciones y costumbres, pero su corazón está bien lejos de mí. Ahora, todo esto, el apóstol Pablo lo experimentó, porque él fue Saulo de Tarso, y todo esto él lo cumplía como tradición, como costumbre, religiosamente, pero sin haber convicción en su corazón. Él sabía lo que era vivir en la legalidad, en la tradición, la costumbre, y ahora él sabía lo que era vivir para agradar a Dios. Tema número 1, es solamente la introducción. Ya llevo hora y media, ¿verdad? Pero es necesario para comprender el contexto de lo que el apóstol Pablo enseña en esta epístola. Pablo se presenta como predicador del evangelio. Y en aquellos tiempos era algo pesado, Punto número 1. Un saludo con aclaración. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, ¿sí? Y todos los hermanos que están conmigo, o sea que ahí estaban con él varios hermanos que estaban saludando a las iglesias en Galacia, o sea que había otras más. Pero entre paréntesis hay algo que ya le mencioné y que es lo que marca una gran diferencia. Pablo apóstol, y ahora sí, aclaro, yo no fui establecido por un hombre, ¿sí? Ni por hombre, sino por Jesucristo. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora, entre líneas, por el contexto de la vida del apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, yo le agrego, porque es el contexto. Esto que estoy diciendo ahora y que es mi convicción, antes no lo creía, lo criticaba y hasta lo atacaba. Y eso es lo que marca la diferencia, hermanos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Wow, hermanos, no sé si está recibiendo la palabra. No sé si estamos verdaderamente como esa esponjita, ¿sí? Recibiendo el mensaje de la palabra de Dios, de lo que Dios puede hacer en un ser humano. El cual, fíjese, se dio a sí mismo por nuestros pecados, se está incluyendo Él, para librarnos del presente siglo. Y yo le agrego porque es el contexto, y librarlos de mí mismo. Porque yo fui testigo de la muerte de Esteban. Yo consentí en la muerte de Esteban cuando lo lapidaron. ¿Se fija, hermanos? O sea, ya si no nos mueve nuestro adentro, hermanos, hay que nacer de nuevo.
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. El apóstol Pablo, pues, ex Saulo de Tarso, inicia esta carta con un saludo. Pero, insisto, enfatizo, también aclarando su autoridad apostólica. Pablo ahora es un apóstol con la misma autoridad que los otros 11, ¿no? 12, porque acuérdense también que fue, se me fue, ¿Tobías? No, Matías. También fue Matías, pero fue ahí elegido después, aunque ya pasó sin pena ni gloria porque nunca más se volvió a mencionar. Entonces, él era como los otros apóstoles, fue comisionado precisamente por el propio Señor Jesucristo, y esto lo vemos, no lo vamos a leer, pero vemos en Hechos 9:15 y en Hechos 20:24. Tuvo un encuentro personal, sobrenatural con el Señor Jesucristo, en donde podemos identificar usted y yo que su apostolado no vino por medio de hombres, sino fue recibido y encomendado directamente por medio de Cristo y Dios Padre. Fue lleno del Espíritu Santo. El ministerio de Pablo, pues, está basado total y absolutamente en Jesucristo, en donde él reconoce, porque lo acabamos de leer, que resucitó de los muertos, y lo enfatiza una y otra vez. E inmediatamente, pues, después de haber defendido y aclarado esto, menciona de aquellos que están con él y que le saludan también, y que estaban atentos ellos de lo que estaba sucediendo en Galacia, o en las iglesias establecidas en Galacia. En el versículo 3 leemos: gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí una vez más toma un peso significante la palabra caris, o sea, gracia. ¿Y cómo sabemos? Esta palabra gracia y paz hace referencia a la dispensación que inició con el Señor Jesucristo. Y hoy sabemos, usted y yo, que tenemos la revelación completa, que con ello se hace referencia a la gran bondad, misericordia de Dios, que sin merecerlo, lo hizo a Pablo, lo hizo a los creyentes en esa época, y hoy nos hace receptores, no porque lo merezcamos, pero Él nos hace en su misericordia y amor, receptores de su favor, como le digo, que por cierto no merecemos, pero que Dios lo pone al alcance de todos, y que el apóstol Pablo, ya en una condición diferente, lo entendió, lo recibió, lo comprendió en su corazón, por eso lo estaba enseñando con autoridad. En aquellos tiempos, acuérdese, en aquellos tiempos existían los judíos y los gentiles, ¿sí? ¿Quiénes eran los judíos? Pues aquellos que venían de una genealogía de las 12 tribus de Israel, de los descendientes de Jacob, y todos los demás eran ¿qué? Gentiles, paganos, separados de Dios. Pero hoy en esta nueva dispensación, hoy usted y yo sabemos que ningún ser humano tiene méritos, sea judío o griego, esclavo o libre, mujer o varón. Todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales ante Dios. Y le repito una vez más lo que les he enseñado una y otra vez. Este mundo que se jacta de no hacer diferencia, este mundo es discriminatorio, así. Dios no. Este mundo es tan discriminatorio que discrimina a Dios. Así de sencillo, ya comenzando por ello. Todo lo que significa Dios lo discrimina. Entonces, ahí está la prueba objetiva de que este mundo discrimina.
pero quieren navegar con bandera de la igualdad y la equidad, esa que tantos rollos. Eso ni ellos mismos se la creen. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, Dios el Padre, Él sí no discrimina a nadie. Todos, Cristo murió por todos. Cristo, aunque no lo merecemos, hace receptores de su gracia, de su favor, de su misericordia a todos los que le aceptan. Así es de que la gracia y la paz de Dios se muestran precisamente en la muerte de Cristo, en su resurrección, en el lavamiento de los pecados, en la cruz del Calvario, que nos da una nueva oportunidad de comenzar de nuevo en nuestras vidas. El énfasis, pues, del Evangelio no está en lo bueno que la humanidad es, porque la humanidad no tiene nada bueno, sino en el sacrificio de Cristo por la humanidad. Eso es el Evangelio. Y en su gracia, en ese favor inmerecido para toda la humanidad, Él pagó completamente por nuestros pecados. Y solamente en Cristo podemos ser justos ante el Padre. Eso es lo que debemos comprender. Ahora, el apóstol Pablo lo comprendió, cosa que antes no comprendía. Hermanos, debemos también aclarar, de acuerdo a lo que nos va a enseñar el apóstol Pablo, es que la salvación de Dios no se puede comprar, ni con obras, ni con dinero, ni con absolutamente nada. Es un regalo ofrecido gratuitamente y sin merecerlo por medio de Cristo. Él fue lo que hizo en la cruz. El creyente es salvo para caminar en santidad. No camina en santidad para ser salvo. ¿Sí ve la diferencia? El creyente es salvo y camina en santidad. No camina en santidad para ser salvo, porque eso ya es una obra humana. En otras palabras, pues, Jesucristo fue el que rompió las cadenas del pecado. Él nos compró para servirle y somos libres usted y yo para servir a Dios, para consagrar nuestra vida a Dios. Y esto que el apóstol Pablo estaba enseñando era difícil comprender por los conocidos e identificados como judaizantes, que seguían insistiendo que el perdón de Dios se recibía por medio de cumplir rituales y obras que buscaban convencer a Dios de las bondades humanas. ¿Y en qué perseveraban? Porque es lo que enseña esta carta. ¿En qué perseveraban esos judaizantes? Por ejemplo, por citar algunos factores, el abstenerse de ciertos alimentos. Mire, si usted es vegano, gloria a Dios. Pero muchas personas dicen que si comes carne, si no eres, solamente comes verduras y legumbres, eres pecador. Hay filosofías de este tipo. Y la misma palabra de Dios, y el apóstol Pablo lo enfatiza: nadie juzgue por comida, bebida o días de fiesta o días que hagan diferencia entre uno y otro. Entonces ellos querían otra vez más meter ahora en el cristianismo, en la verdadera fe en Dios, abstenerse de ciertos alimentos, establecer la circuncisión, el no juntarse con gentiles, y que los gentiles y paganos eran imposibles que alcanzaran el favor de Dios. Pero hermanos, Cristo murió por toda la humanidad, y toda la humanidad puede acercarse a Dios por medio de Cristo. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. No perdamos, iglesia, no perdamos nunca de vista que Pablo fue Saulo de Tarso, un judío que basaba su vida
totalmente en rituales, en costumbres, en tradiciones. Y hoy vemos un Saulo de Tarso transformado que predica el Evangelio. Por eso, Pablo en el primer capítulo a los Gálatas se presenta como un predicador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro tiempo a lo mejor pasa desapercibido para algunos, que ya no debe pasar desapercibido. Para ese tiempo era algo sobrenatural, era algo totalmente inaceptable. ¿Cómo puede ser posible? Si cuando le dijo Dios a quien, Ananías, luego se me dan los nombres, Ananías, ve y ponle las manos, ora por Saulo de Tarso. ¿Qué? Pues yo conozco todo lo que andas, todos los males que ha hecho a tu pueblo. Ve porque instrumento escogido me es este. Y fue y vio la maravilla de Dios. Y vio la maravilla de Dios, hermanos. Esa salutación del apóstol Pablo concluye con una alabanza, y eso está en el versículo 4. Así termina, fíjese, esta primera parte, el primer punto. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el punto número 1, iglesia. El punto número 1 que le titulamos un saludo, pero con una aclaración que marca una trascendental y abismal diferencia en la vida del antes y después de Cristo en el apóstol Pablo. Amén. Punto número 2, hermanos. El punto número 2 le titulamos solo un evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Cristo. Gálatas 1:6. Ahora, el apóstol Pablo le pesaba en su corazón que siguieran engañados. Y entonces menciona lo siguiente. Estoy maravillado, estoy sorprendido, pero de forma negativa, ¿sí? No maravillado, que wow, sorprendido, no, estoy maravillado, no lo puedo comprender. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ahora, él aclara, no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y entonces lanza una consigna, por llamarle así, una frase muy importante en donde hasta él se incluye. Entonces les digo lo siguiente para que vean lo serio de lo que les estoy mencionando. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, maldecido por Dios. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, como antes, ahora ya soy diferente. Fíjese bien lo que dice. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Porque él reconoce, antes sí buscaba el favor de los hombres. Antes quería agradar a los hombres. Antes lo que me interesaba es quedar bien con mi religión, por llamarle así. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué favor buscaba el apóstol Pablo? Pues el de Dios. ¿Qué favor buscaba Saulo de Tarso? El de los hombres. ¿Qué favor buscamos usted y yo? Muchas gracias, hermano. ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Aquí marca una gran diferencia, como lo marcó en la vida del apóstol Pablo, hermanos. Personalmente,
Gracias, hermanos. Y él mismo aclara, pues si todavía agradara o quisiera agradar a los hombres, ¿saben qué? No sería siervo de Cristo. Así de sencillito. Si yo solapo el pecado porque me conviene, si yo hago favoritismo en la iglesia porque me conviene, si yo actúo de forma carnal, ¿sí? Con intenciones personales porque así conviene a lo que estoy haciendo, no sería siervo de Cristo. Iglesia, Pablo se dedicó a predicar el evangelio de la gracia. Gracia que recibió del propio Señor Jesucristo en su encuentro con el hoy conocido como apóstol Pablo. Y desde esa experiencia empezó a recibir una revelación perfecta de toda la confusión que había traído en su corazón. Vamos a decir que Pablo traía un cerebro, una cabezota así grandota, de todo el conocimiento y de todas las tradiciones y las costumbres y religiosidad y legalismo, pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, todo bajó al corazón y fue entendido espiritualmente y hoy lo está enseñando, hoy lo está proclamando. ¿Qué estaba aconteciendo? Pero ¿qué estaba aconteciendo en la iglesia de Galacia? Mire, después de saludar a la iglesia con todos los hermanos que estaban ahí con él, el apóstol Pablo menciona o empieza a mencionar el problema que existía con los Gálatas. Después, escuche bien, después, porque él fue y estableció en su primer viaje misionero esta congregación. Después de que el apóstol Pablo les había compartido el evangelio de la gracia, los cristianos en Galacia habían aceptado otras enseñanzas que eran contrarias al evangelio apostólico. Y entonces Pablo comienza con su disertación. El versículo 6 que leímos: estoy sorprendido de que tan pronto se hubieran alejado del evangelio, de ese evangelio que yo fui y les compartí. La palabra alejado que maneja aquí el apóstol Pablo, acuérdense que fue escrito en griego. Y esta palabra tenía mucho peso, alejado tenía mucho peso, viene del griego, metistemi, y hace referencia, lo voy a leer, ¿qué significa, no? Estoy asombrado, estoy sorprendido de que los cimientos que sembré en ustedes, que son los cimientos de Cristo, ya los hubieran removido. Ya los hayan removido, porque vino alguien y les presentó otro evangelio. No es que hay otro evangelio, pero el evangelio que traen ellos es totalmente apócrifo, alejado de la palabra de Dios, de lo que Dios estableció. Los Gálatas pues estaban a punto de dejar el evangelio apostólico para trasladarse a otro, pero no hay otro evangelio, pero sí hay falsificaciones del evangelio y hoy en día no es la excepción. Los Gálatas estaban en esa condición. Y esto lo aclara el apóstol Pablo en el versículo 7. Solamente hay un solo evangelio. ¿Cuál? Es el de Jesucristo, el evangelio de Cristo, que él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino yo he venido a que se cumpla, pero en el sentido correcto, no en costumbres y tradiciones y en legalismo y religiosidad, sino en una consagración, en una convicción interna del corazón que solamente da el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia, hermanos. Mientras me gozo en la presencia de Dios porque tengo y vivo un evangelio, el evangelio de Cristo, lo otro solamente es aburrimiento. Esa es la realidad. Ahora pues, la iglesia de Galacia estaba ante la oferta legalista de levantar una cortina de humo para estorbar la bendición que los Gálatas habían recibido por el evangelio de la gracia, volviendo otra vez a las costumbres y tradiciones.
quitándolos de sus convicciones. O sea, llegaron judaizantes y los perturbaron para alejarlos del Evangelio. Siempre va a haber resistencia, ¿no? Ahora menciona el comentario Mundo Hispano, y como lo hice, el comentario yo que hice, o lo que les mencioné acerca de los comentarios y las otras versiones. Yo doy gracias a Dios por las versiones y los comentarios bíblicos de eruditos antes que nosotros que enseñaron la palabra de Dios. Y menciona el comentario Mundo Hispano. Y en ese sentido, hermanos, porque usted puede decir, este pastor cómo exagera las cosas. No, hermanos. Muchas veces hasta los comentarios vienen todavía más fuertes y más confrontantes. Escuche bien, dice este comentario: cuando se cambia el contenido del Evangelio o la palabra de Dios en general, la fe es contaminada con otras ideas que no son de Dios. El cambiar el Evangelio es la peor tragedia que le puede ocurrir a un ser humano. ¿Qué, hermanos? Tenemos que fundamentar nuestra fe en la fe de Dios que nos va a llevar a creer en Él. La fe de Dios que se posa en nuestros corazones y que nos hace creer en Él. Nada más, y no en otras cosas. El cambiar pues el Evangelio, distorsionarlo o presentarlo a medias, Dios dice que quien hagan esto son anatemas. Así lo dice el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito de Dios. Y de estos hay muchos, tristemente. De estos hay muchos. Hoy en nuestros tiempos, al igual que en aquellos tiempos, muchos ponen su fe en una persona o en experiencias sin tener en mente el evangelio claro, el evangelio preciso, el evangelio conciso y completo del Señor Jesucristo. Por eso siempre debemos hacer una exhortación a que usted y yo permanezcamos siempre fieles, hermanos, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro evangelio, solamente hay uno. Y Él lo estableció, y el apóstol Pablo es portador de él, aunque antes era portador de una religión. Pero ya no es ya es el ex Saulo de Tarso, ahora apóstol Pablo. Ahora pues, el apóstol Pablo con estas declaraciones estaba convencido e intentaba persuadir en el espíritu que tenía esa verdad en su corazón y que quería disuadir a que se apartaran de la mentira, de esa influencia que estaba llegando una vez más a la iglesia de Galacia. Y ese es el mandato de Dios, por eso el apóstol Pablo insistió, perseveró en ello. Exhortar, confrontar, aclarar, dar las instrucciones, recordar una vez más lo que Dios le había revelado. Punto número 3. Y el apóstol Pablo una vez más, fíjese, el apóstol Pablo una vez más aclara algo. Lo que predico, lo recibí de Cristo. ¿Ok? Es bien importante. Lo que predico, lo recibí de Cristo. Gálatas 1:11, fíjese lo que dice. Mas les hago saber lo siguiente, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, no son ocurrencias mías. No son cosas que de repente, ¿verdad? Comiéndome 5 tacos de carne asada y 2 mulitas y 4 chimichangas. Vino a mí, hermanos, no. ¿Verdad? Por eso ahorita que vayamos a los tacos, nomás 2, hermanos. No, hermano, dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo.
El apóstol Pablo, reitero, antes Saulo de Tarso, tenía mucha información en su cabeza, mucha religiosidad en su vida, mucha herencia judaica, no solo en sus venas, sino en su corazón, lleno de tradiciones, de costumbres, de rituales, que solo eran eso, pero no agradaban a Dios. Costumbres, pues, las cuales él las cumplía, pero sin sentido alguno. Se dio cuenta que no tenían sentido y que era algo muy distinto y estaba muy distante a lo establecido por Dios. Lo comprendió en su corazón en ese encuentro con el Señor Jesucristo, que narra varias veces en el libro de los Hechos. Entonces, él es lo que traía en su corazón, y mucha gente también estaba confundida. No conocen a su Dios, no conocen de su fe, no conocen la palabra y dicen que son creyentes. No, esto es totalmente ambiguo, contradictorio. La única forma de conocer de Dios, ¿sabe cómo es? A través de su palabra, nada más. Que no nos engañen, que no nos digan, que no nos cuenten. Solamente la única forma de comprender la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, es a través de su palabra. Pero este mundo, y muchos también creyentes, son como aquellos, por ejemplo, que están en una manifestación. No sé si le ha tocado en una manifestación. Están ahí reclamando no sé qué tantas cosas, con pancartas que dicen muchas cosas, pero no saben ni de qué se trata. Y entonces llega el reportero y les pregunta: ¿en qué consiste su manifestación y qué están solicitando? Y la respuesta de algunos de ellos es: pues no sé, a nosotros nos obligaron a venir y aquí estamos echándole ganas. Hermanos, esa es nuestra fe. Imagínese allá afuera, que le pregunte a su propia familia: a ver, ¿en qué consiste tu fe? Pues la verdad no sé, pero pues yo voy porque mi esposa me lleva, o mi esposo me lleva, o qué sé yo, ¿verdad? No sé. Hermanos, y en ese sentido andan muchas religiones y muchas personas dentro de la iglesia. Pero aquí la cuestión es personal. Pregunto: ¿conocemos a Dios verdaderamente, iglesia? ¿Sabemos quién es Jesucristo y su obra que cumplió hace 2024 años aproximadamente? ¿Está consciente de lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Sabemos que solamente hay un evangelio? ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice que solamente hay un evangelio? ¿Sabe usted qué es lo que debemos estar haciendo nosotros como iglesia? ¿O no sabemos las respuestas de ello? Si no lo sabemos, hermanos, acerquémonos a Dios, abramos nuestro corazón, recibamos la palabra y que la palabra empiece a ministrar nuestras vidas y traiga convicción verdadera de lo alto, hermanos, como aconteció con Saulo de Tarso. Así es sencillito. En Gálatas 1:11, traducción lenguaje actual, fíjese bien: queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he estado anunciando. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Iglesia, sigamos conociendo la palabra de Dios y que haya una transformación en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, como lo hubo en su momento en el apóstol Pablo, pasando de Saulo a Pablo. Punto número 4 y último. ¿Cómo dice? Ahora predico lo que antes rechazaba. Wow. O sea, es algo que debe simbrarnos, hermanos.
ahora les estoy predicando lo que antes rechazaba. Gálatas 11:13, a partir del 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿Se fija? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía, y no solamente así superficialmente, en sobremanera a la iglesia de Dios. Y la asolaba, o sea, la destruía. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y luego en el libro de Hechos cuenta, ¿verdad?, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo. Entonces tenía todas sus credenciales actualizadas, y muchas. Sin embargo, en el versículo 15 hace la referencia a su nueva condición. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, fíjese el reconocimiento, que me apartó desde el vientre de mi madre. Lo bueno que no había las filosofías de hoy, porque quién sabe si hubiera nacido el apóstol Pablo, ¿eh? Lo bueno, ¿verdad? Bueno. Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, o sea, sin merecerlo, y reveló a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y entonces dice, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con ningún ser humano. Fue directamente con Dios a través de Jesucristo. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Saben qué? Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es como un retiro, pues, pero tampoco fue a preguntar a nadie allá, porque luego también salen con las filosofías, ¿no?, que de allá sacó todo lo que trajo. ¿No? Él como se apartó en donde no conocían de Dios para recibir directamente de Dios y entonces revelarle toda la voluntad, ser revelado en su corazón toda la voluntad del Padre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, después de 3 años, subí a Jerusalén, o fui a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí también con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Qué sigue diciendo el versículo 21? Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente ellos oían decir de mí. Escuche bien, ¿qué es lo que oían? Vamos a llamarle, ¿qué popularidad, por llamarle así, tenía Cristo? ¿O qué conocían del apóstol Pablo, perdón? ¿Qué popularidad tenía el apóstol Pablo o qué conocían del apóstol Pablo? Eso es lo que decían de él. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y entonces glorificaban a Dios en mí. Entonces glorificaban a Dios en mí. Hermanos, menciona el comentario Diario Vivir acerca de esto. Pablo tuvo que hablar a veces con dureza a los cristianos en Galacia porque estaban en serio peligro de ser engañados. Pablo no se disculpó jamás por sus palabras directas. Sabía que no estaría sirviendo fielmente a Cristo si permitía que los cristianos de Galacia siguieran y continuaran aceptando la senda equivocada. Ahora, hermanos, aquí viene una pregunta en este comentario. ¿A quién tratamos de agradar? ¿A las personas o a Dios? Pidamos el valor necesario para dar el primer lugar a la
aprobación de Dios. No viene en el comentario de hoy, pero yo lo agrego. Dice el comentario, termina el comentario de Arvir, pidamos el valor necesario para dar primer lugar a la aprobación de Dios. Y agrego yo, y que la gente piense lo que quiera de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Verdad, hermanos? Para nosotros debe de ser esa misma convicción que hubo en Josué, que ya está, ¿verdad? Allá en el libro, quedó en el libro de Josué. Yo no sé ustedes, pero mi casa y yo, mi vida y yo, la voy a decir como el Señor la desea. Ya cada quien. O sea, que la gente piense lo que quiera. Hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pablo, como vemos, ahora ya tenía el mensaje de Jesucristo en su corazón. Es cierto, porque él lo dice, como judío había sido un judío ejemplar. Como judío defendía su tradición, defendía su herencia, defendía su religión. Pero había tenido una total conversión especial a plenitud, ¿sí? Ahora esa confirmación era que fue reconocido y llamado como apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Posteriormente había sido confirmado su apostolado, confirmado en su ministerio por los otros apóstoles. Pedro refiere del apóstol Pablo. Pablo presentó en esta ocasión ya unas nuevas credenciales. Por llamarle así, ¿no? Las credenciales de Cristo. Presentó ahora unas nuevas credenciales a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Filipos, y hoy sabemos que el apóstol Pablo es y fue un hombre grandemente utilizado por Dios en el Nuevo Testamento para instruir a su iglesia. Pablo, antes como Saulo de Tarso, estaba equivocado, pero ahora se le es revelada la voluntad de Dios por medio de Cristo. Y lleno del Espíritu Santo, las evidencias de esa transformación así lo confirmaron. ¿Qué es lo que vemos pues en estos últimos versículos del capítulo 1? Un reconocimiento del apóstol Pablo de la soberanía de Dios, el cual fijó su vista en él desde el vientre de su madre, así lo reconoce el apóstol Pablo. Él fue instruido en la tradición judía, tenía en sus antepasados una genealogía que hablaban bien de él. Y Dios precisamente todo esto lo tornó para bien, para dar ahora gloria y honra a Jesucristo por medio de este vaso de barro transformado para la gloria de Dios. Y esto fue de gran testimonio para muchos de su época. Al apóstol Pablo le fue revelada la voluntad plena de Dios, pero ahora en el sentido correcto. Ahora en una convicción interna del corazón. Fue depositado en él el evangelio completo de Cristo, la palabra del Dios el Padre, y esa palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y así es la historia de la humanidad, hermanos. Así es la historia de la humanidad. Tenemos la palabra a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, pero los hombres y mujeres de este mundo necesitamos estar constantemente recordándonos la palabra de Dios para que entonces permanezcamos en el camino correcto, el camino de Cristo, el camino del Señor, que hoy el apóstol Pablo estaba predicando con denuedo.
Termino leyendo en la traducción lenguaje actual los últimos versículos del primer capítulo de Gálatas, del 15 en adelante. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además me mostró quién era su Hijo, para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de Él. Cuando esto sucedió, no le pedí consejo a nadie, ni fui a Jerusalén para pedir la opinión de aquellos que ya eran apóstoles. Más bien me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego regresé a la ciudad de Damasco. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro y solo estuve 15 días con él. También vi allí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor. Aparte de ellos, no vi a ningún otro apóstol. Les estoy diciendo la verdad. Dios sabe que no miento. Después de eso, me fui a las regiones de Siria y Cilicia. En ese tiempo, las iglesias de Cristo que estaban en Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído decir de mí: ese hombre que antes nos hacía sufrir, está ahora anunciando la buena noticia que antes quería destruir. ¿Y qué hacían? Alababan a Dios por el cambio que Él, por medio de Cristo, había hecho en mí. Hermanos, qué palabras tan más grandiosas y maravillosas para nosotros los creyentes. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios. Lo único que debemos nosotros es ponernos con un corazón verdaderamente honesto delante de la presencia del Padre y saber que siempre requeriremos vivir en su presencia para que poco a poco y entre más pronto mejor, hermanos, sea una transformación completa en nuestra mente y en nuestro corazón, así como aconteció con el apóstol Pablo. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque tu evangelio, Señor, es maravilloso en nuestras vidas. Gracias, Padre, por ese alimento sólido, Señor, que gustamos y que es necesario que se nos predique para fortaleza de nuestra vida, para convicción en todo nuestro ser. Gracias, Padre, porque estamos en el camino correcto, el camino de Cristo. Gracias, Padre, por permitirnos estar a tu lado y compartirnos de esa verdad absoluta que transforma los corazones. Gracias, mi Dios, por cada uno de los que estamos acá. Gracias, mi Dios, por todos aquellos que están conectados. Gracias, Padre, por todos aquellos que van a escuchar estas enseñanzas, Padre, que transforman vidas, porque es simple y sencillamente tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios.